En el vídeo de hoy, en esta ocasión, me gustaría tratar el tema del pensamiento crítico. En continuación a lo que traté en mi vídeo anterior, que iba sobre Descartes, su relación, un símil que hacía con la teoría del Internet muerto, pues en él reflejaba un poco la importancia que me parece que tiene su suposición del genio maligno. Bien, como continuación o como seguimiento y exploración en profundidad a ese razonamiento, quería tratar hoy el por qué me parece más que nunca necesario el tratar de hacer que el pensamiento crítico sea una vía fundamental a la hora de revisar la realidad. Y me parece que es así y que tenemos que, como conjunto y como sociedad y como individuos, utilizarlo debido a la época en la que a los que estamos vivos en este momento nos ha tocado vivir. Lo digo porque en el siglo XXI, que es el llamado siglo de la información, tenemos, como su propio nombre indica, montones y montones de redes que nos proporcionan grandes formatos y grandes cantidades de información. Y como ya vine mencionando también en el vídeo anterior, quiero que se quede claro que la intención también es averiguar la calidad e incidir en la calidad de esa información. ¿Por qué? ¿Y por qué utilizando el medio del pensamiento crítico? Bien, el pensamiento crítico, como se entiende, es decir, la revisión de la realidad mediante la crítica, que la crítica es revisar la consistencia de los argumentos y del razonamiento que sostienen hechos, que se sostiene para revisar la fidelidad que tienen las cosas a la verdad, ¿no? A la verdad objetiva a la que tratemos de llegar. Y esto no se trata, como podemos observar en la teoría o en la suposición del genio maligno, no se trata de un perspectivismo. Es decir, no se trata que si yo sé que el único que existe soy yo, como entidad por lo menos pensante, y que dudo de todo lo demás, entonces mi perspectiva es la realidad, es la verdadera. Bien, esto es un debate muy profundo en general en la filosofía, ¿no? El perspectivismo contra lo que es objetivo. La verdad que yo creo y que yo pienso contra la verdad que se supone objetiva. Y digo que es complejo porque siempre se ha tenido la impresión de que lo que es realidad para un individuo, lo que está aceptado en su mente como algo absolutamente cierto, o sea, una creencia de un tipo u otra, puede que no sea así para otro individuo, ¿no? Creo que el ejemplo más, más conocido en este caso, que más se puede conocer, es el de las religiones, ¿no? Aunque para uno, quizás para, digamos, pongamos un ejemplo algo exagerado, para un loco, por ejemplo, un enfermo mental, para él su realidad podría ser que ha conocido a un Dios en concreto y él se cree su profeta, mientras que para los demás, como no pueden ver la existencia de ese Dios, evidentemente no lo consideran así. Esto es para ejemplificar el tema del perspectivismo y el razonamiento crítico. Se trata de que tenemos que tener mucho cuidado con estas verdades perspectivas y su relación con lo que intentemos fundamentar como la realidad objetiva. Aunque para unos algo pueda ser una realidad, debe estar fundamentado en razonamientos lógicos. El ser humano debe, creo yo, debe fundamentarse y utilizar la lógica. Es decir, un acto, un ser atiende a ciertas reglas y ciertas normas de la propia realidad, ¿no? Como puede ser el color que adquiere el cielo en cierto momento del día u otro, pues son así porque atiende a las leyes de la física, a las leyes de la astronomía y a través del método científico puede ser realmente, se puede comprobar, puede ser algo comprobado. En el tema de la información que nos llega, puede llegar
hoy en día en miles y en miles de direcciones, es especialmente crucial el aplicar este método, ya que el pensamiento crítico nos sirve especialmente para, de hecho, como vengo diciendo, conocer la realidad es fundamentarla lo más objetivamente posible. Con esto del perspectivismo, por supuesto, pues todos tenemos convicciones y tenemos al fin y al cabo un sesgo de un sistema de creencias, pero creo que lo más lógico, lo más sabio, digamos, es tratar de acercarnos a la realidad, aunque no pueda ser al 100%, ¿no? Digamos, porque lo único que es perfecto en esta vida es las ideas en sí mismas, ¿no? Lo único que puede llegar a ser perfecto es la abstracción de una idea. Es lo que no tiene fallos, lo recreado por la mente del ser humano en sí misma para la satisfacción de imaginar ese concepto abstracto. Por lo que la manifestación de esas ideas sí que serían, en lo material, serían imperfectas. Es por ello que, de cierta forma, este complejo debate sobre lo que es la realidad en sí misma o no es un tema que nunca, pues como la metafísica, creo que es según mi criterio, una lucha que jamás terminará, ¿no? Es como el ser humano y su existencia. Mientras exista el ser humano, tiene una lucha contra sí mismo y contra la realidad que no se adapta a sus deseos, ¿no? Como raíz de su sufrimiento. Volviendo al tema principal, es encomendar a todo el mundo usar esos criterios para tratar de acercarse lo más posible al razonamiento. Es decir, cuando tengamos un hecho, cuando alguien nos cuente cómo son algún tipo de cosas, sobre esto se ve especialmente como podemos suponer en conflictos abstractos o conflictos humanos, políticos, digamos, porque eso es lo más abstracto que puede crear el ser humano, ¿no? ¿Verdad? Son los conceptos que el ser humano crea por sí mismos, pues como puede ser las naciones o como pueden ser territorios, ¿no? Como pueden ser las enemistades entre pueblos y que desde un punto de vista u otro históricamente pues se fundamente por qué está bien la agresión por una parte o por qué está bien la defensa de la otra parte. En Internet, que es especialmente en la parte que nos compete a los que somos personas al uso, ¿no? Personas normales, es, como ya digo, por toda la información que llega, es cómo le interesa que penséis lo que le interesa a quien escribe, el autor, de cierta forma, sobre todo de temas sean periodísticos o políticos, etcétera, no son los que especialmente les interesa tener a una masa de lectores lo más fanatizada posible. ¿Por qué? Porque al tener un grupo de gente que recurre a la emoción en vez de al razonamiento para lanzarse a hacer las cosas, ¿no? Para entender las cosas, tú puedes ir metiéndoles las mayores barbaridades que se te ocurran y ellos lo aceptarán como verdadero, como un dogma. Y creo que ese es uno de los peligros realmente de este siglo XXI y de las redes de información, pues como podrían ser aunque esto tampoco es del todo nuevo, ¿no? En la antigüedad uno, por ejemplo, se podría ir radicalizando leyendo periódicos semanales de su lado preferente e imaginaos, si hoy se puede dar desinformación, imaginaos que si antes también se podría dar y el lector no podría corroborar si esa información fuese cierta o no. Total, que esto sigue pasando. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Que los autores los autores de este tipo de información no les interesa en muchas ocasiones los que pretenden que se fanaticen los lectores o que se fanaticen, que se imponga su verdad, aunque por muy falsa que sea, es que no se compruebe la veracidad de esos engaños o de esos argumentos o la falsedad mayor o menor de esos argumentos. Es por ello que el único del que depende, ¿no? Volviendo a ese símil
de la suposición del genio maligno de Descartes, del único del que depende esa reflexión sobre la información, es uno mismo, debido a que el yo, en este caso, es sobre el que reposa la realidad que yo percibo. Ahora, es mi deber captar la información que yo recibo del exterior y entonces hacer ese ejercicio de raciocinio y la crítica. La crítica, como ya he mencionado, se fundamenta básicamente en ver los puntos, sobre todo débiles, los puntos débiles que podría tener un argumento o los fuertes y ver por qué podría ser convincente, por qué no en este lado flaquea, esta información no es del todo correcta, puede ser vista de otro lado, o por qué esta persona ha realizado esto u lo otro, por qué ocurren ese tipo de cosas mediante el método lógico, ¿no? O sea, la navaja de Ockham u otros. Creo que es realmente un desafío para el lector y para las personas a nivel individual. Y tenéis que recordar siempre que cuando se trata de un texto o de una oratoria persuasiva es porque el autor de ello quiere y necesita que, sobre todo, para requerir y para desear que los oyentes o los que reciben la información no se vayan cuestionando las cosas, que es así como una persona va obteniendo más y más poder. Esa es la clave para tener un poder cada vez más absoluto, que es básicamente tener a la población, tener masas de gente que no se cuestionen la información que les estás dando para no, sea porque la acepten de buena manera, o sea por represalia, o sea por miedo, ¿no? Hay montones de ejemplos históricos que se basan en la ignorancia del ser humano, que se basan en que el lector, el que recibe la información, no se cuestione nada y con ello, y si no se cuestiona y no sabe, y el ignorante al no rechistar, porque es ignorante, no sabe por qué debe rechistar, no lo hace.